Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero en el Señor que todos ustedes se encuentren bien y gozando de sus bendiciones. Agradecemos primero el tiempo que se toman para acompañarnos en nuestro devocional de miércoles, esta tarde-noche. Gracias por acompañarnos, por estar precisamente en comunión y poder juntos ir aprendiendo de la palabra de nuestro bondadoso Dios. Pues hermanos, agradecemos también el que han estado orando por todos nuestros hermanos, familiares y amigos que nos los han solicitado. Seguimos orando. Tomás Domínguez va mejorando, gracias a Dios, va mejorando, hermanos, y pues estamos esperando, tal vez ya le estén dando de alta, tal vez ya esté en casa o todavía esté un tiempecito allí en el hospital, pero gracias de parte de de nuestra hermana Georgina Delgado y del propio Tommy. Gracias a todos ustedes por su amor, por su cuidado, por sus oraciones. También, hermanos, seguimos orando por nuestra hermana Isabel. Gracias a Dios, nuestra hermana Isabel ya se encuentra mejor, se está atendiendo, ¿verdad? Por una situación de lumbar y gracias a Dios ya se encuentra mejor. Pero también me decía mi hermana Isabelita que bendito sea el Señor, su familia, toda la familia de Veracruz por la que hemos estado orando. También, gracias a Dios, ya van saliendo poco a poco, ya van saliendo de esta enfermedad del COVID-19. Gracias a Dios, gracias a ustedes por sus oraciones. Y estemos orando por nuestra hermana Azucena Huitrón. Recuerden que ella ya se hizo unos estudios, ya le dijo un médico que sí van a tener que operarle por una situación de la tiroides, pero van a buscar una segunda opinión médica. Pues estar orando, hermanos, para que Dios dé sabiduría a los médicos, le den el diagnóstico correcto y si es necesaria una intervención quirúrgica, que Dios provea lo necesario a ella y a la familia. Pues hermanos, vamos a orar, vamos a poner de una vez este tiempo en las manos del Señor y oremos juntos allí en casa. Vamos a orar. Padre Celestial, exaltamos tu santo y bendito nombre porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, oh Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Padre eterno. Señor, gracias porque en Cristo Jesús podemos acercarnos a ti pidiéndote perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Y te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, confesando nuestros pecados arrepentidos, que en su nombre, Señor eterno, nos perdones y nos limpies de toda maldad. Gracias porque en Cristo Jesús tú nos perdonas y nos limpias, y agradecemos también el cuidado que tienes para todos y cada uno de nosotros, de tal manera que guardas nuestra vida, nuestra salud, provees lo necesario a nosotros y a nuestras familias y a cada miembro y familia de esta iglesia. Y Padre Celestial, sigues bendiciendo nuestro trabajo y toda actividad económica en la cual tú suples bondadosamente las necesidades de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Señor, también, Señor, tú, en tu fidelidad permites que nuestros hermanos, familiares y amigos sean fieles con sus diezmos y ofrendas de tal manera que este ministerio puede seguir adelante. Primero por tu gracia y tu bondad, pero también por el compromiso y el amor de todos y cada uno de las familias y hermanos, familiares y amigos que son fieles con sus diezmos y ofrendas en esta congregación, Señor. Bendíceles con toda bendición espiritual, que no les haga falta nada. Y Padre, bendice también su vida y su familia. Señor, gracias por la forma en que estás obrando en la vida y la salud de nuestro hermano Tomás Domínguez. Esperamos que le saques completamente de esto por tu gracia y también que sigas fortaleciendo a nuestra hermana Georgina Delgado, a su mami de Tommy, Señor, y que le sigas dando precisamente fuerza, Padre, ánimo, bendito Dios, y mucha esperanza y confianza en ti. Señor, gracias también por la forma en que has obrado en la salud de mi hermana Isabelita y en toda su familia y en Veracruz. Gracias porque les vas por tu gracia sacando adelante, Señor. Y también, Padre, te queremos seguir pidiendo por nuestra hermana Azucena Huitrón, que tú, Padre Celestial, tomes en tus manos esta situación por la cual ella tiene que, pues Señor, estar yendo a los médicos. Dale sabiduría, dales, provee de lo necesario y tranquilidad y paz a nuestra hermana y a toda la familia Huitrón, Señor. Gracias por tu bondad y encomendamos en tus manos también este tiempo de devocional, Señor, pidiéndote, Padre, que tú nos des entendimiento y gracias, porque en tu palabra nos muestras que en Cristo Jesús, Señor nuestro, tú nos has dado plena salvación, vida eterna, nos has justificado mediante la fe en
nuestro Señor Jesucristo. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, algo que tenemos que recordar en todo momento, siempre en todo momento como creyentes, como hijos de Dios, es que definitivamente si nosotros somos agradables delante de Dios, es por nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ninguno de nosotros, ni tú ni yo, tenemos ninguna virtud ni nada bueno que presentarle a Dios, sino que hemos sido aceptados, ¿verdad? Y hemos sido agradables delante de Él por nuestra fe en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, el cual, hermanos, pues Él ha dado su vida por todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? De tal manera que no nos hace falta nada. Entonces hemos de confiar en el Señor y reconocer que hemos sido justificados por fe mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Así que, hermanos, vamos a estudiar este texto, justificados mediante la fe. Y voy a pedirles que me acompañen, por favor, a Romanos capítulo 3, allí en el Nuevo Testamento. Me acompañen a Romanos capítulo 3 para que podamos nosotros tener este estudio, hermanos, y seguir con, con la palabra del Señor. Dice en Romanos capítulo 3, y va a ser el objeto de nuestro estudio de los versículos 9 al 31, pero vamos a ir avanzando, ¿ok? Dice desde el versículo 9, Romanos 3, 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, que ya que porque a las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice la Escritura, queda excluida, por lo cual, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? No, es también Dios de gentiles, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El domingo estudiamos, ¿verdad?, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, que el Señor hablaba, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, hermanos, aquí podemos observar que en Cristo Jesús nosotros hemos sido declarados justos delante de Dios. Cuando somos declarados justos es que la justicia de Cristo, ¿verdad?, es la obra que Él hizo en su muerte y resurrección, Dios la declaró como suficiente y eficaz para declararnos justos, así que esa obra de Cristo se nos ha sido imputada, ¿verdad?, a nosotros. Lo que Cristo hizo se nos ha declarado como si fuera nuestra obra por la fe que hemos puesto en Cristo como único y suficiente Salvador. Así que, como estamos leyendo aquí en los textos, hermanos, nadie puede decir
que ha sido justificado o que es bueno delante de Dios porque ha hecho buenas obras, porque es bueno, porque es esforzado o esforzada, ¿verdad? O porque tenga algún mérito delante de Dios. Nadie puede decir delante de Dios nada de esto, ¿ok? Lo que sí tendríamos que reconocer es que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que tenemos que concluir, según este texto, tenemos que concluir que somos justificados mediante la fe por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y Redentor. Es interesante, hermanos, que en el libro de Romanos el apóstol Pablo le habla a las personas a los malos, es decir, a los impíos, le habla a las personas que se sienten buenas y le habla a los religiosos. Otra vez, Pablo le habla a las personas que se sienten buenas, a las personas malas y a los religiosos. Por ejemplo, en Romanos 1, hablando a la gente impía, a quien le rechaza y al pecador abierto, dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Le habla a los malos. En el capítulo 2, versículo 1, dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Ya le habló al malo, ahora le habla al que supuestamente se siente bueno o buena. Y en el capítulo 2, versículo 17 y versículos 23 y 24 le habla a los judíos. Y dice, aquí tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así que, según la palabra de Dios y el apóstol Pablo, los malos son culpables, los buenos son culpables, los religiosos son culpables. Nadie puede ser justificado delante de Dios. Debemos concluir que nadie puede ser justificado delante de Dios salvo mediante la fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así que debemos concluir esto. Entonces, primer punto, hermanos, concluimos que ningún ser humano, sea malo, sea bueno o religioso, puede justificarse a sí mismo ante Dios. Es lo primero que tenemos nosotros que concluir. Ningún ser humano, sea malo, sea bueno o religioso, se puede justificar por sus propias obras o méritos delante de Dios, ¿verdad? Ningún hombre, ningún ser humano tiene una posición privilegiada ante Dios para que lo justifique solamente por sus obras. Todos nos hemos desviado, todos hemos pecado, todos hemos sido incapaces de ser agradables a Dios a causa del pecado, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestra propia lengua y con nuestros propios hechos, según la Escritura. Todos, absolutamente todos, hemos pecado. Así que seamos malos, buenos o religiosos, nadie puede ser justificado delante de Dios por sus propias obras o méritos, salvo por la fe en Cristo. Entonces nadie se puede justificar por sí mismo delante de Dios, ¿verdad? Entonces, eso también lo podemos ver hasta en el Antiguo Testamento. Les voy a leer solamente el Salmo 14. Vamos a observar que eso lo confirma el Salmo 14. Entonces vamos al Salmo 14, versículos 1 al 3 y dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ninguno de nosotros, ni tú ni yo, entonces podemos justificarnos delante de Dios porque ya sea que seamos malos, nos consideremos buenos o hasta religiosos, no tenemos ningún mérito delante de Él porque todos hemos pecado delante de sus ojos. Todos hemos violado sus leyes morales. En algún momento, todos hemos violado sus leyes morales, así que delante de Dios nos constituimos pecadores. ¿Ok? Eso es un primer punto que tenemos que concluir. Concluimos que ningún ser humano, pues sea malo, sea bueno o religioso, se puede justificar a sí mismo, ¿verdad?, delante de Dios. No tiene ningún mérito.
Como punto número 2, hermanos, también debemos concluir que la fe en Jesucristo es el único medio que Dios ha dado para salvación, redención y vida eterna. Es decir, es el único medio que Dios ha dado para ser justificados. Repito este segundo punto. Concluimos que la fe en Jesucristo es el único medio que Dios ha dado para dar salvación, redención y vida eterna. Dice aquí en Romanos capítulo 3, versículos 20 al 26, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien, hablando de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es en la fe de Jesús. ¿Ok? Entonces, hermanos, también esta segunda conclusión es que la fe en Jesucristo es el único medio que Dios ha dado para salvación, redención y vida eterna, es decir, el único medio de salvación que Dios ha dado o redención, ¿verdad? O justificación ha sido la fe en Cristo como único y suficiente Salvador. Entonces, si recordamos la primera conclusión en este punto, hermanos, es que ningún ser humano, sea malo, sea bueno o sea religioso, puede justificarse por sí mismo delante de Dios porque no hay ninguna virtud delante de Él, porque todos hemos pecado. En la segunda conclusión que en la que estamos ahora es que solo la fe en Jesucristo es el único medio que Dios ha dado para dar salvación, vida eterna, verdad y justificación a todo aquel que cree. Las Escrituras lo confirman de nuevo. Salmo 143, versículo 2. Vamos al Salmo 143, versículo 2. Dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, ¿verdad? Lo está declarando la Escritura. El apóstol Pablo aquí mismo en Romanos, este libro que estamos estudiando, dice en Romanos 1, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo hace una declaración muy fuerte que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por su fe vivirá. ¿Piensas tú, hermano, hermana, familiar, amigo, que tú eres justo? ¿Piensas incluso que por tu propia justicia, por tu buen comportamiento, incluso que por tu buen testimonio, cosa que debe ser para todos, pero tú crees o piensas que por tu buen comportamiento y tu buen testimonio y por tu aparente santidad delante de Dios, eres justo y puedes menospreciar a los demás? No te equivoques. Ni tú, ni yo, ni nadie tiene ninguna virtud, ni ha hecho nada bueno, ¿verdad?, delante de Dios para ser justificados delante de sus ojos. Si tú y yo estamos dentro de este grupo en el cual Dios ha salvado, ha dado redención y vida eterna, es porque por la fe que Él nos ha regalado en Cristo Jesús, nos ha declarado justos, nos ha justificado mediante la fe. Así que, ¿crees que eres justo o justa? Mira la cruz de Cristo y te vas a dar cuenta que no hay justo ni uno. Y entonces tendrás que observar que la justicia de Cristo te ha sido imputada a ti y a mí, y por eso es que es solo por ese punto, por la fe en Cristo, que Dios nos ha dado, en que tú y yo podemos ser aceptables delante de sus ojos, mientras ni tú, ni yo, ni nadie podemos ser nosotros aceptados delante de Dios. El texto de las Escrituras es muy claro. La justicia de Dios mediante la fe en Cristo, ¿ok? Así que es interesante que las Escrituras dice que Dios ha dado a su Hijo. En este texto dice que Dios entregó a Jesús
para que dándonos redención, Él fue nuestra propiciación, la propiciación de nuestros pecados. Dice Romanos 3, 24 al 25. Bueno, te leo desde el 23. 24 al 25 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien a Cristo Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado en su paciencia los pecados pasados. ¿Ok? Entonces, propiciación, amados hermanos, propiciación significa, hermanos, apaciguar la ira, apagar el fuego que se enciende. En el griego el término es hilasterium, quiere decir apagar, ¿verdad? Apaciguar, hilasterium. Entonces, Dios envió a su Hijo para que por medio de su obra redentora, Cristo en la cruz apagó o apaciguó la ira de Dios que estaba encendida contra nosotros a causa de nuestro pecado. Todos nosotros antes de llegar a Cristo éramos hijos de ira y de desobediencia, éramos objetos de la ira de Dios. Pero ahora que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, ahora somos objetos de su amor. ¿Quieres confirmarlo con las Escrituras? Ve por favor conmigo a la epístola de los Efesios, capítulo 2, y leo desde el versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, observa, entre los cuales todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Hijos de ira es objetos de la ira de Dios. Pero en el versículo 4 hace el apóstol Pablo un revés, ¿verdad? Una diferencia entre los hijos de ira y nosotros que hemos puesto nuestra fe, y dice en el versículo 4 de Efesios 2, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros que creemos en Cristo Jesús. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ok? Así que somos justificados mediante la fe. Entonces, si retomamos nosotros estas conclusiones que vemos en el libro de Romanos, capítulo 3, hablando de la condición del hombre, todos somos pecadores, todos. Entonces, ningún ser humano, sea malo, sea bueno o religioso, puede justificarse por sí mismo delante de Dios. Nadie, porque todos pecamos. Pero en la segunda conclusión que podemos observar, hermanos, es que la fe en Jesucristo es el único medio que Dios ha dado para dar salvación, redención y vida eterna. En Cristo Jesús, su obra redentora en la cruz y su resurrección ha sido eficaz y suficiente para Dios, se ha entregado una sola vez y para siempre, y ha cumplido las demandas de Dios que ha sido el derramamiento de sangre y su muerte, y a causa de su resurrección, todos los que hemos puesto nuestra fe en Él, entonces hemos sido declarados justos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo dice el texto, Romanos 3, del 27 al 31. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Te sientes bueno o buena? ¿Crees que porque eres de buen testimonio te guardas del pecado o porque crees que eres mejor que otros o más diligente que otros? ¿Crees que por eso estás bien con Dios? No, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Estás en Cristo solo por la fe que Dios te regaló para ser salvo o salva. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿Es también Dios de los gentiles? Ciertamente también Dios es Dios de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los judíos y Él justificará por la fe a los que no son judíos, a los gentiles. Luego por la fe invalidamos la ley de Dios, como dijo Jesucristo. No, en ninguna manera, sino confirmamos la ley.
Cristo vino a cumplir la ley, nunca la abolió, y por las obras de Cristo que cumplió toda la ley, entonces su obra redentora a nosotros se nos ha sido entonces imputada, por lo cual en esta tercera conclusión es que la fe en Jesucristo es suficiente para justificar a todo aquel que cree. La fe de Jesucristo es suficiente para justificar a todo aquel que cree. ¿Ok, hermanos? Entonces este punto queda bastante claro. Solo porque hemos puesto nuestra fe en Cristo hemos sido justificados delante de Dios y le somos agradables. Tú y yo tenemos que vivir en santidad, ser de buen testimonio, ser de edificación, actuar en amor y en justicia. Pero eso es producto de la fe y de nuestra salvación y nuestro nuevo nacimiento. Pero no creas que por esto tú eres agradable delante de Dios por sí mismo o por sí misma. ¿Tú crees que otros son peores que tú? ¿Tú crees que otros no están cumpliendo? No te jactes. No te jactes porque ni tú mismo ni tú misma puedes ser agradable delante de Dios. Dale gracias a Dios que te ha dado la fe salvadora en Cristo Jesús y por su muerte y resurrección Dios te ha declarado justo o justa. Aplícalo en tu vida. Somos nosotros justificados mediante la fe. 3 conclusiones en esta parte de Romanos 3. Primera conclusión es que ningún ser humano, sea malo, bueno o religioso, puede justificarse por sí mismo delante de Dios. Segunda conclusión es que solamente por la fe en Jesucristo es que es el único medio que Dios ha dado para alcanzar salvación, redención y vida eterna. En Cristo es el único medio que podemos ser justificados. Y tercera conclusión es que la fe en Jesucristo es suficiente para justificar a todo aquel que cree. ¿Sí? Debes vivir en santidad, debes dar buen testimonio, tienes que esforzarte, vivir en amor, ser diligente y todo lo demás, pero solamente lo hacemos por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Pero delante de Dios, la fe genuina es suficiente para ser justificados delante de sus ojos. ¿Cómo estás tú delante de Dios, amigo, amiga que nos estás viendo? No es por obras como te han enseñado, sino por la fe en Cristo Jesús. Tú nunca vas a poder hacer nada que sea agradable delante de Dios por pura naturaleza pecaminosa como yo y como los que hemos puesto nuestra fe en Él. Puedes entender mediante el Espíritu que puede operar en ti para entendimiento. Puedes entender esto, que solamente mediante la fe en Cristo tú puedes alcanzar salvación y vida eterna. Nos comportamos, vivimos, damos buen testimonio delante de Dios a causa de que ya tenemos fe en Jesucristo y somos declarados justos y salvos. No para ser salvos y justos. Es un punto importante. ¿Cómo está tu relación con Dios, tú que eres creyente? ¿Crees que eres justa o justo delante de Dios? ¿Te la pasas juzgando a otros hermanos o hermanas a causa de su comportamiento o negligencia? Saquemos la viga de nuestro ojo y pongamos delante de Dios a examinación nuestra vida y poder entender y regresar al Evangelio y recordar que somos salvos por gracia y somos justificados solo mediante la fe. Y glorificar a Dios por esto, porque es lo que quiere, ser glorificado. Espero, hermano, hermana, que este devocional haya sido de edificación, de bendición para ti, para tu vida. Reflexiónalo. Siempre debemos regresar y echarnos un clavado profundo al Evangelio y entender que somos salvos por gracia, justificados mediante la fe en Cristo Jesús. Apúntalo, recuérdalo. 3 conclusiones. Ningún ser humano puede justificarse delante de Dios. Solamente la fe en Cristo nos puede justificar delante de Él y solamente la fe en Cristo es suficiente para justificar a todo aquel que cree mediante la fe. Bueno, que el Señor les siga bendiciendo. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Recuerden que este próximo sábado no va a haber clase de adoración a las 6:30, solamente jóvenes por medio de las plataformas y nos vamos a ver hasta el domingo a las 11 de la mañana. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga. Les amamos.